enviar para que ellos nos comentaran. Red Somos surge en el 2007, principalmente como una iniciativa de personas que teníamos un recorrido, una historia, principalmente el movimiento estudiantil, principalmente desde posturas del activismo estudiantil, de la izquierda en universidades. Pues varias personas, 11 en particular, decidimos fundar la corporación Red Somos, ¿sí? Un poco pensándonos cómo desde una ONG, desde una organización social podríamos continuar un trabajo social y comunitario. Luego también un poco decidimos empezar a darle un énfasis principalmente LGBTI, dado que la mayoría de nosotros pues pertenecía al sector de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Entonces eso también le dio como un enfoque, un vínculo social, comunitario, histórico, ¿sí? Político, pero también lo que éramos nosotros mismos, y iniciamos en la localidad de La Candelaria. Somos, en los documentos, se registra desde agosto 31 del 2007 y empieza su actividad de funcionamiento en el 2009. Dijimos que, o siempre lo decimos en diversos espacios, fuimos la primera organización abiertamente LGBT y que se dio a la tarea de tomar en ese momento las discusiones que estaban alrededor de política pública de los sectores sociales LGBTI y aterrizarla a los territorios. Descargar eso que se estaban pensando allá como estrategia de reconocimiento de derechos, ver las sentencias de la Corte en su momento y empezar a aterrizar eso en los territorios. ¿Con quiénes? Con las escuelas. Fue muy difícil, los colegios en esa época, en los barrios, en las plazas, en entidades públicas, privadas, llevando todo el tema de reconocimiento de la diversidad. En este sentido, promueven acciones de información, educación y comunicación sobre sexualidad e infecciones de transmisión sexual. En particular, trabajan por reducir la vulnerabilidad de grupos clave frente al VIH-Sida. La gente discrimina porque desconoce la diversidad sexual, la identidad de género, las diversas orientaciones sexuales que hay dentro de nuestro sector, y pues a raíz de esto se generan actos de violencia y de discriminación y no reconocimiento de derechos. Nosotros en particular nos formamos junto a otros movimientos, principalmente el movimiento de mujeres. Participamos de los comités operativos de mujer y género y de los movimientos juveniles. Por ejemplo, trabajamos sancochos juveniles, La Noche Sin Miedo, el Festival de Hip Hop. Entonces también un poco diciendo, venga, no necesitamos solo ser exclusivamente LGBTI, sino cómo nos unimos con otros movimientos sociales muy similares, también en reivindicaciones, ¿sí? Juvenil y mujeres, y empezamos pues a trabajar Candelaria, Santa Fe, y empezamos desde ahí como a crecer, ¿sí? Entonces así es que surge Red Somos, buscando territorializar la política pública LGBTI y buscando visibilizar, formar y fomentar y defender los derechos a la diversidad sexual y de género. Empezamos a identificar todo un tema de falta de atención diferenciada en salud. Desde ahí sale también la estrategia un poco de tener una línea de salud sexual y reproductiva para personas sexualmente diversas. ¿Qué nos encontramos? Que a la gente le niegan la prueba en los servicios, prueba de VIH, sífilis, hepatitis, entre otras, y asesorías específicas en salud sexual con un enfoque de diversidad sexual. Nos encontramos que ese tema estaba desatendido y aún sigue siendo desatendido aún cuando hemos incidido en las guías de práctica clínica, en el tema de atención al VIH, en los protocolos para atención a personas de los sectores sociales LGBTI, hemos hecho recomendaciones técnicas a ministerios, tanto de educación como de salud, ¿sí? Para la atención a población sexualmente diversa. Todavía tenemos unos baches gigantescos en nuestros profesionales, ¿sí? Entonces decimos que este es un tema completamente desabordado desde ese momento y empezamos a trabajar ahí nuestra línea de salud sexual y reproductiva. Actualmente en Red Somos se manejan programas de orientación en PrEP, posexposición, en temas de VIH, en temas de otras infecciones, vacunación para hepatitis B, digamos todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual
en poblaciones de mayor riesgo de adquirirlas. Y es ahí donde Red Somos se convierte en una organización LGBT, pero que se centra en la agenda de la salud sexual de los sectores LGBTI. Nosotros iniciamos en Candelaria, primero porque vivíamos allá, y eso tiene un sentido enorme, y es, ¿por qué tú no puedes ser LGBTI donde vives? ¿Por qué en el 2007 tenías que pensar, y aún todavía, que tú solo puedes ser en la zona de Chapinero, que se reconoce como la zona gay, no sé qué? O sea, nosotros hicimos una ruptura demostrando que todos los territorios, todas las localidades deberían reconocer la diversidad, ¿sí? Nosotros íbamos a la casa comunitaria de la Concordia y no pasaba nada, ¿sí? Podíamos ir a un restaurante, podíamos a la casa de Belén, ¿sí? siendo LGBT. En el Chorro hicimos 2 festivales de la diversidad, ¿sí? En Santa Fe hicimos también festivales de diversidad, fuimos a los colegios, entonces tiene sentido donde no sé, porque en el 2007 todo estaba concentrado en Chapinero, ¿sí? Nosotros nos formamos allá porque vivíamos allá, ¿sí? Entonces dijimos, venga, pues en nuestro barrio, en nuestra localidad, en nuestro territorio, empecemos a trabajar acá. Luego ya se empieza a desarrollar Red Somos, ¿no? Y entonces ya no solo era Candelaria, sino también Santa Fe, hicimos el Festival de Puente Aranda, luego empezamos a trabajar más localidades amplias, y luego de 15 años estamos en la situación que plantea John, pensándonos ya en más grande, o sea, ha sido nuestro crecimiento. Frente a lo que tú dices, como qué culturas han influenciado, entonces, pues primero lo que les decía, entender que lo LGBT no está por fuera de la sociedad, ¿sí? Por eso fue fundamental, y siempre ha sido fundamental, el trabajo con otros movimientos sociales. El movimiento de mujeres en ese entonces y de jóvenes. Y hoy, por ejemplo, unos movimientos más amplios en razón del movimiento porque defiende los derechos de la salud, ¿sí? Los movimientos ahorita más amplios que defienden las no patentes de los medicamentos. Cada vez es más grande lo que uno va construyendo, ¿sí? Y reconociendo también que en últimas ni lo LGBT ni lo del VIH está por fuera de un contexto social, ¿sí? Y que finalmente está atravesado por muchas determinantes sociales que nos afectan a muchas poblaciones, ¿sí? Que hay condiciones como ser sexualmente diverso que hacen que haya mayor expresión de discriminación, sí, como también vivir con VIH hace que te discriminen más, pero que hay que unirse con otros. Entonces ha sido como el recorrido que hemos hecho, ¿sí? Para nosotros ha sido exigirle al Estado lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero también exigirle proponiéndole, también exigirle trabajando con ellos, ¿sí? Pero teniendo claro cuál es el rol del Estado, que es garante de derechos, y cuál es el de nosotros, que es facilitar, acercar los servicios, garantizar el acceso, o sea, ayudar para el acceso al derecho, pero cuando no, exigirlo, ¿sí? Entonces también debemos reconocer y validar toda la información que se tiene a través de organizaciones de base comunitaria en torno a vulnerabilidad de derechos, en torno a barreras de acceso a servicios de salud. El gobierno no reconoce esas acciones normativamente, pero sí se apoya en la evidencia científica que se empieza a construir desde las organizaciones de base. Digamos que no hay una política pública que diga en el país vamos a fortalecer tantas organizaciones y vamos a financiarles su funcionamiento para abordar estos temas específicos, que ahí hay un bache gigantesco, en política social también hay otro bache gigantesco, pero sí usan la información que se logra recopilar dentro de las organizaciones de base comunitaria como Red Somos, ¿sí? Digamos que incidimos en las políticas públicas con argumentos, en ciencia basada en evidencia, y toman apartados de esa evidencia para formular procesos de atención en salud, por ejemplo, ¿sí? O formas de abordar la política social en el país o en la ciudad, ¿sí? La principal brecha que hay, y es cómo se reconoce la labor de organizaciones como nosotros, que hay miles, ¿sí?
no solo en VIH, no solo en LGBT, en discapacidad, en cuidado del ambiente, en niños, ¿sí? Y es cómo, primero, se reconoce que las comunidades conocen directamente las problemáticas, ¿sí? O sea, que no es desde un escritorio, desde el gran tecnócrata que puede definir cosas, ¿sí? O sea, que se necesita la técnica, claro, pero que si no hay un diálogo permanente con las comunidades y una vinculación permanente con las comunidades, pues pueden fracasar las políticas públicas. Entonces, esas brechas son ahí también, aunque también me parece que a la sociedad civil también le falta mayor comprensión sobre el Estado, sobre qué alcances tiene el Estado y cómo puede ayudar al Estado para que nos reconozcan también, ¿sí? O sea, son las dos cosas, pero cada uno con su rol, ¿sí? Entonces ahí también, digamos, hay una dificultad. Digamos que en varios aspectos, ¿no? Introducir primero el estigma de la discriminación a la orientación sexual y la identidad de género. Creo que es uno de los mayores logros. Yo creo que desde Red Somos han nacido otras organizaciones, ¿sí? El tema de VIH y de salud sexual ha hecho unos aportes gigantescos. Por ejemplo, hemos incidido bastante y hemos dado argumentos y línea de validación a la guía de práctica clínica basada en la evidencia científica. Eso es un logro gigantesco que realmente va a tener un impacto a nivel nacional. Incluso la guía la están mirando otros países como modelo a seguir. La guía de práctica clínica de atención en VIH en Colombia es una guía bastante completa y de hecho tuvo incidencia allí. La organización social Red Somos reconoce la salud sexual y reproductiva como parte de los derechos humanos que existen para garantizar el bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y reproducción de las personas. Acabamos de terminar un proyecto de investigación en personas migrantes en temas de vulnerabilidad, en salud sexual, en salud en general, en temas de enfermedades crónicas. Creo que ahí Red Somos aporta también un montón, porque si bien es cierto, aquí nos damos cuenta de lo que está sucediendo y allá arriba en el ministerio van a decir esto es lo que hay que hacer en salud para las personas migrantes en el país. Creo que es un aporte gigantesco. Otro de los programas de la organización Red Somos es el fortalecimiento comunitario, donde el interés es potenciar líderes, pares y organizaciones de base comunitaria como estrategia de trabajo de mayor efectividad para el alcance de poblaciones en contexto de vulnerabilidad. Al principio fue un poco complicado porque estar en un país donde no estás legal es complicado. Siempre seguía Red Somos en las redes sociales, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo hasta el año pasado, que ingresé en un proyecto Bienvenido y conjuntamente con Personas de Cuida. Fue una experiencia muy bonita, pues, porque trabajamos con personas migrantes que pertenecen a la comunidad LGBT. Pues estamos dejando evidencia y una práctica directa de que las comunidades podemos coayudar a los sistemas de salud, ¿sí? En clave de ¿qué? De derechos, de dignidad de las personas, de calidad de vida. Hoy, teniendo tratamiento, no habría por qué una persona morirse de VIH. A mi parecer, esta organización cuenta con los temas vistos en clase. Trabaja por el reconocimiento de la diversidad sexual, los derechos humanos y no solamente ayuda a personas colombianas o a personas de la comunidad LGBT. También ayuda a personas inmigrantes. Sus objetivos son claros y es contribuir en la salud de todos y por medio de campañas y asesorías enseñarnos un poco más de su labor. Ningún cambio es posible sin la sociedad civil. Ningún cambio es posible sin la presión de la sociedad civil.